Muy buenos días, amados hermanos. Aquí estamos otra vez, el día del Señor, para compartir una charla bíblica. Feliz por el día hermoso que el Señor nos ha regalado, con los primeros albores de la demostración del comienzo de una próxima primavera. ¿eh? Ojalá que también, así como la estación de la primavera trae brotes nuevos, nuevas flores y nuevas fragancias, también en el reino espiritual estos brotes aparezcan en nuestra vida. Dios les bendiga, Dios los guarde, que este día sea un día maravilloso. Lamentablemente no podemos hacer reuniones, gracias al Señor por el día de ayer. Nos tuvimos un hermoso tiempo de palabra de Dios a través de la sierva, la pastora que nos está ministrando en estos días. Agradecemos al Señor por todo lo que el Señor nos habla, por todo lo que el Señor nos da, por estos mensajes proféticos que vienen a nuestras vidas. Señal de que debemos estar preparándonos para el pronto retorno de Cristo por su iglesia. Bueno, la última vez que estuvimos estábamos hablando, hermanos, de la expiación. Y yo quiero compartir una charla. Trataré de ser lo más breve posible. No sé si durará 30 minutos o un poco menos, un poco más, pero les pido que si tarda un poco más, me tengan la suficiente paciencia, porque quiero alcanzarles algo que entiendo como importante. Hace algún tiempo atrás hablábamos de que los carismas nos han ido dividiendo a través del transcurso de todos los tiempos. Y les hablaba de las formas, de los dogmas, de las costumbres, de las manifestaciones físicas del culto. Los que levantan la mano, los que no levantan las manos, los que permiten que la mujer se corte el pelo, los que no la permiten. Y eso ha ido provocando divisiones dentro del cuerpo de Cristo. De tal forma que esas cosas muchas veces nos apartan, lamentablemente, del cuerpo de Cristo. Entonces, otra de las cosas que lamentablemente han provocado aún guerras y aún muertes es las teologías, eh, dos corrientes teológicas que marcaron y que marcan aún en este tiempo un hito. Por supuesto que ya no es con sangre, ni con violencia, ni mucho menos, pero sí provocan un cierto grado de resquemor, por decir de alguna forma. Nadie está en este momento peleándose, ni mucho menos, pero sí hay discusiones teológicas que lo único que hacen es entorpecer, quitarnos un tiempo importante, porque el Señor no nos ha llamado para hacer discusiones teológicas, sino para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Agradezco a Dios por las personas que ya se están conectando. Dios bendiga a Patricia Martens, una amiga de muchos años, también predicadora, sierva del Señor. Dios bendiga de forma muy importante a Silvia Vázquez también, que ya está conectada para compartir este tiempo. Quiero hablar de dos corrientes teológicas. Una, la calvinista, que afirma, una vez salvo, siempre salvo. Hay muchos que siguen esa corriente teológica. No voy a entrar en discusión si es o no es, yo simplemente voy a poner la otra corriente teológica, que es la herminio walleyana, de la que yo formo parte, de ese principio teológico. Para hacer un poco de historia, fue tan fuerte la discusión teológica que terminó aún en una revolución interna. Cuando esto se empezó a discutir, el fundador o el
comenzador o el, como usted le quiera llamar, el impulsor de la teología herminiana fue justamente Jacobo Herminio, fundador de esta corriente teológica de la que, como dije hace un momento, yo formo parte, porque entiendo que es la que en la que más me adecuo y en lo que yo considero que es correcto. Eso no quiere decir que estoy en contra de los hermanos calvinistas, pero hubo un tiempo donde esta corriente teológica fue perseguida por el calvinismo y hubieron muchas muertes a consecuencia de estos principios teológicos. Algo que la gloria y la honra sea para Dios, se ha vencido, pero que es parte de nuestra historia y una historia que no tenemos que volver a repetir. Dios nos llamó a ser un cuerpo. De una forma o de otra, el propósito de Dios es que el Evangelio de Cristo sea anunciado. Por eso siempre digo que los hombres y mujeres que quieren servir a Dios tienen que ser cristocéntricos. Más allá de las doctrinas, más allá de la filosofía o de la teología, tenemos que ser cristocéntricos. Yo quiero leer algunos versículos de la Biblia y voy a leer algunas anotaciones que recabé. Yo no lo hice antes, hermanos, por temas personales, y fui en este tiempo recabando datos para reafirmar lo que hablo y lo que digo. En el libro de Hebreos capítulo 5, versículo 9, tengo un pasaje donde hermanos que se mantienen en el principio calvinista dicen, se basan en un pasaje, en una parte que es bíblica, y yo se las voy a leer. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser, está hablando del Señor, autor de eterna salvación. Esto se subraya mucho, y yo no discusiones, he tenido charlas con hermanos que tienen este principio de una vez salvo, siempre salvo. Y ellos dicen, pero la salvación es eterna, por lo tanto no se puede perder. Pero la otra parte del capítulo, de este capítulo y este versículo, dice, para todos los que obedecen. Y el versículo 10 dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Está hablando nada más y nada menos que del Señor Jesucristo. Como dije, hermano, no es esto, no quiero en esta mañana formar una discusión teológica, ni mucho menos. Siempre lo digo, que estas charlas son para la gente de nuestro ministerio y que hay gente que, la gloria sea para Dios, se va uniendo, acoplando a estas charlas y, vuelvo a decir, estoy dispuesto a compartir con quien sea, pero no una discusión, sino una charla, que es fundamentar lo que nosotros creemos y por qué estamos. Hace muchos años conocí gente que estuvo un tiempo acá, otro tiempo allá, un tiempo fue testigo de Jehová, otro tiempo fue mormón, otro tiempo fue adventista, otro tiempo fue solo Jesús y otro tiempo fue, bueno, y dieron vuelta por todos lados, y cuando yo le pregunté por qué eso, por qué ocurría eso en su vida, y ellos lo hacían con muy buena intención, y me decían, lo que pasa es que yo ando buscando el verdadero camino. Yo le dije, sabe, hermano, que usted no va a encontrar en ningún lado el verdadero camino, porque el verdadero camino no es ni los adventistas, ni los pentecostales, ni los bautistas, ni los mormones, ni los testigos de Jehová. El verdadero camino se llama Jesucristo. Él es el único verdadero camino. Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Entonces, a partir de ese principio, tenemos que ser conscientes de que ¿por qué yo estoy aquí? ¿Por qué yo estoy parado donde estoy parado? Porque me ocupé y me preocupé, primero me preocupé y después me ocupé de averiguar, de investigar a la luz de la palabra si mi fe estaba fundamentado en la verdad.
no en dogmas. Lamentablemente, este último tiempo, se ha dogmatizado la doctrina del Evangelio. Se ha dogmatizado. ¿Qué es dogmatizar? Llevar costumbres para facilitar o entorpecer el camino a Dios a través de Cristo. Unos, no quiero entrar en discusión, se ocupan más del pelo, de la ropa, de la mujer, la danza, el aplauso, el grito, la caída, la no caída, y hacen un gran, un gran problema de algo que no existe, porque la única forma de llegar a Dios es a través de Cristo y a través de la palabra. Hace muchos años, también era un joven pastor que estaba comenzando mi ministerio, tenía alrededor de 27, 28 años, y no me confronté, sino tuve una charla con un pastor anciano, que en ese momento era superintendente del distrito de la Iglesia Biblia Abierta, donde yo pertenecía y donde yo me crié. Y le digo, pastor, si somos tantos, ¿por qué no nos unimos? ¿Por qué no nos unimos? ¿Por qué no hacemos un pentecostales, bautistas, no nos juntamos y hacemos una gran iglesia? El sueño dorado de todo joven predicador de ser una sola iglesia. Y en realidad que somos una iglesia. No existen dos iglesias, existe una sola. Porque la iglesia de Cristo es espiritual. Somos muchas congregaciones que formamos parte de una iglesia y que como muchas congregaciones nos hacemos partícipes vamos formando lo que es el cuerpo espiritual que es la iglesia de Cristo. Bendito sea el nombre del Señor. Pero volviendo a la historia, volviendo a los comienzos de esta charla que hemos tenido. El arminianismo es una doctrina teológica cristiana fundada por Jacobo Arminio en Holanda al comienzo del siglo XVII y a partir de la impugnación del dogma calvinista de la doble predestinación. Estoy leyendo algo que está anotado y que sería bueno que usted después lo repasara. Sustenta la salvación en la cooperación del hombre con la gracia divina a través de la fe. O sea, Arminio y Wesley, que después se adhiere a la doctrina de Arminio, considera que somos salvos por gracia y habla de la doble cooperación. ¿Por qué doble cooperación? Porque Arminio afirma que tenemos un libre albedrío. Yo estoy de acuerdo con eso, no sé usted, pero yo estoy de acuerdo de que tengo un libre albedrío. Y que la expiación, afirma Arminio, es para todos, no es para una élite de elegidos. Voy a volver a repetir esto porque no quiero entrar en discusión. No estoy en contra de los que creen de otra forma. Yo estoy afirmando mi postura bíblica y teológica. Según la Escritura, el Señor no hace acepción de personas. Según Arminio, sus principios doctrinales, sus principios teológicos, afirma que si todos los que iban a ser salvos ya estaban predestinados con la doctrina de la predestinación, estaban apartados para salvación, ¿para qué fue necesario que viniera el Señor? Si ya estaba el cuerpo o estaba la gente para formar parte de esos que iban a ser salvos. Por lo tanto, Arminio afirma de que la expiación es para todos, pero sí afirma también que, como decía recién, es una conjugación del regalo de Dios y de la aceptación del hombre de ese regalo divino. Algo que venimos hablando en todo lo que se refiere a la expiación. No somos salvos por obra nuestra, sino somos salvos por aceptar el regalo del Señor. Esta doctrina se funda allí en Holanda en el año 1600.
1608, 1609, ahí, hermanos, comienza este principio. Herminio se levanta un poco a refutar la doctrina calvinista, que era la que estaba afirmada en ese tiempo en el mundo entero. Entonces, Herminio se levanta diciendo, bíblicamente él habla y dice, no es así. No es así. Entonces, Herminio afirmaba que la salvación es una cooperación entre Dios y el hombre. Dios ofreciendo y el hombre aceptando. En 1618 el herminianismo fue condenado por el sínodo de Dort, convocada a instancia de Mauricio de Nassau, que apoyaba a los calvinistas intransigentes y monárquicos, y fueron entonces ejecutados, mientras que otros muchos, entre los que se encontraba Hugo y Simón Georgia, tuvieron que exiliarse. Personas que no aceptaban la doctrina calvinista tuvieron que refugiarse porque fueron ejecutados, que es lo que hablábamos hace un momento. Entonces, vamos a ir a los pasajes bíblicos que reafirman el principio de Herminio. Hebreos capítulo 2, versículo 1, dice, búsquelo en su Biblia, hermano, le doy el tiempo, búsquelo, sería bueno que cada vez que tengamos esta charla bíblica, usted tenga con qué afirmarse la palabra del Señor. Yo tengo todo escrito aquí en mi computadora, pero está escrito en la Biblia. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron. ¿En qué y qué afirmaba el siervo de Dios Herminio? Que la salvación, que era un regalo, y el lugar que ocupaban los que aceptaban ese regalo se podía perder. Él afirmaba estos principios aún desde el mismo inicio de la creación y del mismo inicio del reino de los cielos, en la persona angelical de Luzbel. En el libro de Isaías, capítulo 14, versículo 12, habla de la siguiente manera. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán a ti todos los que vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? Todos los reyes de las naciones, todos ellos yacen, con honra cada uno en su morada. Pero tú, echado eres de tu sepulcro como vástago, abominable, como vestido de muertos, pasado a espada, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto, hollado. No serás contado con ellos en la sepultura, porque tú destruiste tu tierra, mataste a tu pueblo. No será nombrada para siempre la descendencia de sus hijos para el matadero.
Por la maldad de sus padres no se levantan, ni poseen la tierra, ni llenen las ciudades, la paz del mundo. Está hablando de Satanás. Lo que alguna vez leímos, lo que alguna vez estudiamos, lo que alguna vez nos contaron, por lo menos, en la escuela dominical, saben de que Luzbel era uno de los, era la estrella más bella, era podríamos decir, el ministro de alabanza del reino de los cielos. Era parte de la belleza de la creación. En el libro de Ezequiel, capítulo, vamos a leer, vaya buscándolo, hay una comparación de cómo se movía y en qué lugares se movía este ángel bello. Sin embargo, Dios, ante el pecado, lo destituye del lugar. Desde ese principio mismo, Herminio afirma la teología de que debemos cuidar nuestra salvación. Porque la ambición es un pecado. ¿Qué le ocurrió a? Tuvo la ambición de ser igual a Dios. Tuvo la ambición de querer mostrarse como Dios. Sin embargo, esto le ocasionó ser expulsado de las recámaras del reino. ¿Qué quiero decir recámara? El lugar, la habitación donde Dios, la divinidad, la deidad se movía. Ahí empieza a fomentar y a fundamentar ese principio teológico de guardar nuestra salvación. En este principio teológico se basan gran parte de las iglesias de este tiempo. También el ministerio bajo el fuego de la unción para las naciones también está fundamentado en ese principio. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo escaparemos si despreciamos con nuestro accionar el regalo maravilloso de Dios? ¿Cómo? Ahí está fundamentado. Pero sigamos hablando de este ángel llamado Luzbel. En el libro de Ezequiel, capítulo 28, versículo 13, aquí vamos a encontrar este personaje moviéndose como se movía. Dios bendiga al reverendo Luis Provenzano de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias, amado consiervo, por estar presente en esta charla bíblica. Ezequiel 28:13 dice: en Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y onix, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles, lo que hoy llamamos pandero, y flautas estuvieron en el día de tu creación. Dios, bendito sea su nombre, siempre tiene un propósito con todo lo que Él ha creado. Dios tiene un propósito que quiere cumplir en ti. Aquí encontramos en este pasaje de la Escritura que flautas y tamboriles estuvieron preparadas para Satanás en el día de su creación. Tú, querubín grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. Hasta que se halló en ti maldad. Usted que tiene su Biblia, subráyelo. Hasta que se halló en ti maldad. Dios tenía un propósito para él.
que no pudo terminar de cumplir porque se halló en él maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste su santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumó y te puso en ceniza. Yo no creo, hermanos, que Dios hubiera permitido, Herminio tampoco lo entendía así, que Dios hubiera permitido que la maldad permaneciera en el reino. Tuvo que expulsarlo, tuvo que echarlo. Se había ensoberbecido su corazón a causa de la hermosura, a causa de ser algo y alguien importante dentro del reino. A mí me preocupa, hermanos, cuando nosotros creemos que porque estamos en la gracia podemos hacer lo que queremos, y la realidad es que no es así. Tenemos que guardar no solo, hermanos, nuestra apariencia, sino nuestra identidad espiritual. Tenemos que cuidarnos aún de la ambición que el enemigo pone en nuestras vidas. Herminio basaba su principio de fe en estos pasajes. Desde el mismo reino fue expulsado Luzbel a causa de la maldad. Pastor, pero en mí no hay maldad. Tus pensamientos no tienen maldad. Tus acciones no tienen maldad. Porque nuestra excusa es valedera para nosotros, pero en el libro de Gálatas el apóstol Pablo escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, y todo lo que el hombre sembrare, eso segará. Y cuando hablamos de segar, no hablamos solamente, hermanos, de la vida material, sino hablamos también de la vida espiritual. Y sigue diciendo el libro de Ezequiel: sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran, todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. ¿Qué hacemos? Satanás se complotó para querer usurpar lugares. ¿Qué hacemos nosotros? Porque eso también es una maldad. Y vamos a ver un poquito más adelante, siguiendo el ritmo de esta charla, de qué se basa también el enemigo, hermano, para hacernos caer en las cosas que nosotros no debemos y que nos hace perder de la gracia del Señor. Vamos a ver lo que dice en el libro de Génesis, otro pasaje donde se sustenta la teología de Herminio. Y dijo Jehová Dios, hablamos, hermanos, del concepto del propósito. Dios forma al hombre, ¿para qué? ¿Qué quiso ser Satanás? Ser semejanza de Dios. Dios forma al hombre y lo hace semejanza de él. En una burla, en una demostración de que de él son todas las cosas y bajo su gobierno están todas las cosas. Menos nosotros, a menos que queramos.
Aunque digamos que somos parte del reino, si no estamos bajo su gobierno, no somos parte nada más que de nuestro propio reino, del reino animal, del reino natural, del reino humano, del reino personal. Yo quiero, a mí me gusta, a mí me parece, yo no me gusta que me manden, no me gusta. La anarquía, el reino de la anarquía de este tiempo está marcado fuertemente aún dentro de nuestras congregaciones, pensando que esto Dios no lo ve, porque no es un pecado moral, pero todo pecado, no hay diferencia de colores en el pecado. Pecado es pecado y todo pecado nos aparta de Dios. El pecado es transgresión contra Dios. Y Dios es santo y no puede habitar ni yo en el pecado cerca de Dios, ni Dios cerca mío, porque el pecado forma una pared que me separa de Dios. Y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. El propósito de Dios es que fuera su imagen, que se paseara en el huerto, que se multiplicaran, que engendraran hijos dentro del huerto. Pastor, no es así. Sí, si quiere profundizar, después un día lo charlamos, porque es otra de las cosas que se ha transgiversado. Dice, no, pero entonces eran 2 hijos, entonces vinieron demonios y fueron, no, hermano, no. Dentro del huerto, a Eva se le puso en madre de todos los vivientes, pues no había uno, todos los vivientes, todos los que habitaban en ese lugar, porque en la dispensación edénica no se sabe si fue un día, un año, 10 años, 1000 años, 2000 años, no tiene tiempo. En ese tiempo, en ese periodo de tiempo, Dios le dice al hombre, fructificad, multiplicaos y henchid y sojuzgad la tierra. Amén. Entonces, pero ese es otro tema. Pero Dios había formado al hombre eterno para que habitara en un lugar eternamente, disfrutara eternamente, vida eternamente, bienes eternamente, gozo eternamente. Tal es así que se paseaba en el huerto y charlaba con el hombre todos los días. ¿Le parece algo mejor? ¿Le parece algo más maravilloso? Ese era el objetivo, ese era el propósito. Para eso lo formó al hombre. Pero el hombre decide salir del gobierno de Dios, como decidimos nosotros salirnos del gobierno de Dios. Aquel hombre es como uno de nosotros, habiendo el bien y el mal. Ahora pues que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Dios expulsa, toma la decisión. Ahora, en este tiempo, nosotros nos autoexpulsamos si decidimos no hacer lo que Dios quiere que hagamos. Y sabe, hermano, yo el otro día estábamos charlando en familia. El primer pecado del hombre, los primeros pecados del hombre, el primer pecado fue la ambición. Un pecado que no se nota. Y por ambición hacemos muchas cosas que no corresponden y caemos en desgracias muy grandes y provocamos desgracias muy grandes. Provocamos enemistades, pleitos, iras, contiendas, divisiones. Por ambición. Por ambición, Absalón quedó colgado de un árbol, lanceado por los hombres de David. Ambicionó el reino de su padre. Por ambición olvidamos nuestra familia y nos metemos en cosas, a hacer cosas porque queremos cada día más. Dice la palabra, relata el pasaje bíblico de la caída del hombre y de la mujer. Dice que la mujer vio que el fruto del árbol era bueno. Siempre la ambición ha llevado al hombre al primer pecado. Eso lo hizo desobedecer. Nosotros a veces decimos, bueno, no, pero no mató, no adulteró, no fornicó, no robó. La ambición te lleva muchas veces a caer en desgracia. Por ambición ocurrió el primer homicidio.
no se olvide que Dios vio con gozo la ofrenda de uno de los hermanos. Y el otro hermano tuvo la ambición de decir, yo quiero ser el primero. A veces por ambición no sabemos esperar los tiempos de Dios. Porque cuando naciste, Dios ya tenía un propósito para ti. Flautas estaban preparados para el querubín. Tamboriles estaban preparados para él. Porque él iba a ser lo que nosotros le llamamos el ministro de la alabanza del reino. Dios tenía un propósito para él, pero no supo esperar los tiempos. Y muchas veces la ambición no nos deja esperar los tiempos de Dios y nos hace caer y nos hace perder muchas veces la gracia de Dios en nuestras vidas. Y el peligro es que si la muerte viene y nos encuentra lejos de la gracia, lejos del perdón, fuera de ese entorno divino, nuestras consecuencias serán eternas. Los calvinistas dicen que hay, el principio del calvinismo dice que hay un grupo selecto. Herminio decía que no. Y se afirmaba también en el Nuevo Testamento, así en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, no dice a los predestinados, sino a los que se había perdido, a los que no tenían perdón, a los que no tenían herencia divina. A esos vino a buscar. Anoche la palabra del Señor nos hablaba de que Él tenía un nuevo pueblo, hablando del pueblo gentil. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Un pueblo y un pastor. No hay en la mente de Dios, porque si lo hubiera, yo diría que el pasaje que dice que en Dios no hay acepción de personas es mentira, y la palabra del Señor es veraz. Veamos qué dice también, hermanos, en el libro de Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 y 22. Si hay algún ruido, sepa disculparnos, hermanos, hay niños aquí. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 18 al 22, dice, pues hablando palabras infladas y vanas. Subrayelo. Palabras infladas y vanas. ¿Qué son vanas? Que no sirven para nada. En una palabra, hablando en buen criollo, charlatanes, boquiflojos, habladores, calumniadores. De eso está hablando. Seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones, enemistades, a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Les prometen libertad, ellos mismos esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de la contaminación del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellos, son vencidos. Y su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Quiere decir que habiendo sido apartados, elegidos, con el propósito de tener una vida de bendición en la salvación
y en el regalo perfecto de Dios, a causa de nuestros comentarios y de escuchar esos comentarios. Volvemos al primer estado. Por eso el proverbista escribe: el perro, el mutilador, vuelve a su vómito, y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Ahí afirma otro de los principios teológicos del hermenismo. Veamos otro pasaje de la Escritura. Deuteronomio capítulo 30, versículo 19. Escuche, anótelo, remárquelo, resáltelo, porque es importante para su diario vivir. A los cielos y a la tierra llamó por testigos. Hoy a los cielos y a la tierra llamo por testigos, hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y si usted busca y tiene su Biblia en la mano, va a encontrar un punto y una coma, como diciendo: detenete, espera, pensá en lo que vas a hacer. Y sigue diciendo: escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia. Herminio, basado en estos pasajes de la Escritura, afirma que usted y yo podemos elegir permanecer o salirnos. El libre albedrío, hermanos, es una decisión humana y nosotros tenemos que elegir bien. Yo voy a leer algunas cosas que anotamos aquí, que copié aquí o que resalté aquí para compartir con ustedes. Y ya estamos terminando. Hay 5 puntos que quiero resaltarles. Y como esto, después usted lo puede buscar en YouTube, léalo, estúdielo, analice, busque pasajes bíblicos que afirmen o que nieguen estos principios. Y después en nuestra casa lo seguimos charlando. Libre albedrío o habilidad humana. Aunque la naturaleza humana fue totalmente afectada por la caída, sin embargo, Dios en su gracia capacita la voluntad del pecador para que libremente se arrepienta y crea, o rehúse hacerlo. Cada pecador capacitado por la gracia de Dios tiene libertad para creer o rehusar creer. Y su destino eterno depende de cómo use dicha libertad. La libertad con la que Dios capacita al hombre caído no consiste en poder escoger libremente entre el bien y el mal, en la esfera de lo espiritual. El pecador puede cooperar con el Espíritu de Dios y ser regenerado, o resistir la gracia de Dios y perderse para siempre. El pecador necesita la asistencia del Espíritu Santo, pero no tiene que ser regenerado por el Espíritu antes de que pueda creer, ya que la fe es un don de Dios que el hombre puede recibir o rechazar libremente y precede al nuevo nacimiento. La fe es un don de Dios y el hombre lo puede recibir y ejercer para vida eterna o rechazarla para condenación. Hace muchos años escuché un predicador y esta palabra quedó en mi corazón, hermanos, muy marcada. Y en ese mensaje ese predicador decía: usted no crea que el Señor anda por ahí poniéndose de rodillas delante de los hombres diciendo: por favor, acépteme.
ni tampoco crea que Él se va a meter de prepo en tu vida. Él no es tu esclavo, ni es un abusador. Dos pensamientos que marcaron, hermano, fuertemente mi creencia. Él no necesita de ti, ni de mí. Por eso es que le dio al hombre el libre albedrío. Tú podés, yo puedo decidir la vida o la muerte. El Espíritu Santo no se mete de prepo en tu vida y dice vas a aceptar a Jesús porque Él necesita de ti. No, 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 simplemente trata. Él trata con tu vida. Pero Él te da a elegir. Hay hombres que elegimos seguir el pecado y hay hombres que elegimos permanecer y cambiar nuestra vida y permanecer en Dios. Pero no es una obligación establecida por Dios sobre mi vida porque yo no soy una persona, soy una persona, soy un sujeto, no soy un objeto que Él va a manejar. Muchos dicen, Dios tiene control. Sí, Dios tiene, yo siempre lo digo, es un término que quiere decir cosas que no dice. Dios no tiene control, yo no soy un zombie, yo soy una persona que decido y por eso tengo delante de mí la palabra del Señor para escoger por lo que dice la palabra y tengo el Espíritu Santo enviado por Dios para poder yo decidir. Él me convence, Él me muestra, Él me indica, Él me dirige, Él es mi paracleto, Él es mi luz, Él es quien me dice, mira, esto está diciendo, esto te quiero decir. Tengo profetas de Dios, con oficio de profeta, a los que Dios les muestra, le da la interpretación, el rema de la palabra, para poder entender lo que... Eso es lo que el Señor hace desde el tiempo a través del Espíritu Santo. Por eso la palabra dice en el libro de Efesios, capítulo 4, que Él ha puesto apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros a fin de edificar, enseñar, dirigir. Ahora, el hombre decide o no, eso es problema de cada uno. Yo no puedo ir a agarrar de la oreja a un hermano y decir, hermano, vos vas a hacer esto porque el Señor dice que lo haga. Si Dios respeta mi decisión, ¿cómo no voy a respetarla yo? Por más que me gustaría, veo hoy aquí un joven que conozco hace muchos años, que estuvo viviendo aquí en una casa de recuperación. Gracias a Dios soy un buen padre, un buen jefe de familia, un buen hijo de Dios. Pero muchas veces tuve ganas de agarrar la oreja y decir, no, pues no tenés que hacer eso. No lo hice nunca, porque respeté su decisión. ¿Te quedás o te vas? Es un problema tuyo. Ahora, las reglas son estas. Dios establece reglas, pero Él trata con sujetos, no con objetos. Un objeto es una planta, Dios le da vida. Ayer estaba viendo, hermano, de noticias de Israel, como la rosa de Sarón sale en medio del desierto con unos calores infernales de 45 grados y ahí aparece la rosa de Sarón. Porque Dios decidió, estableció, pero también estableció un orden. Ese es su gobierno. Esta es mi constitución. Si querés ser ciudadano de este reino, esto es lo que tenés que hacer. No como vos quieras, sino como yo quiero. Y si no, no hay problema. Seguí tu camino. ¿Me van entendiendo? Eso es lo que está diciendo el libre albedrío. Redención, el punto número 2, elección condicional. Dios escogió para salvación antes de la fundación del mundo a toda aquella persona que, asistida por su gracia habilitadora, cree en Cristo. Esto se debe al hecho de que Dios vio de antemano que dichos individuos habrían de responder positivamente a su llamado, arrepintiéndose y creyendo en Cristo. Dios escogió solo a aquellos que Él vio de antemano que voluntariamente creerían en el Evangelio, asistidos por su gracia. Bendito sea el Señor. El tercer punto en lo que afirmaba la teología de Herminio es redención universal o expiación general. La obra redentora de Cristo brinda a todos los hombres, a todos. Mirate al espejo y decir, mira que yo soy re malo, a vos también. Mira que yo soy re pecador, a vos también. Mira que yo soy un violento, golpeador, maltratador, a vos también. La obra redentora de Cristo brinda a todos los hombres la oportunidad de ser salvos.
y garantizó la salvación de todos los que habían creído y habían preservado hasta la muerte de Cristo, y también garantizó la salvación de todos los que habían de creer y preservar después de la muerte de Cristo. A pesar de que Cristo murió por todos los hombres, solo los que creen en Él son salvos. Su muerte es suficiente para la salvación de todos los hombres, pero solo eficaz en los que creen. Cuando dice, yo creo, no, pero la etimología de la palabra creer en la Biblia no es como usted dice que cree. La etimología de la palabra creer es confiar, que es diferente a creer. Confiar es decidir, no sé de qué se trata, pero aquí estoy. Algunos creen a su manera. Bueno, yo creo. Todos dicen creer, pero no todos confían. El punto número 4. El Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. ¿Sabe que sí? Ananías y Zafira quisieron mentirle al Espíritu Santo. Estaban en pleno apogeo del avivamiento. A ver de qué hablamos, hermano. No, sí, hermano. Hay gente dentro de las iglesias que imita al Espíritu Santo y dice cosas en nombre del Espíritu Santo que el Espíritu Santo nunca dijo. Lamentablemente, hermano, a veces no quisiera, yo a veces escucho cosas mensajes en las radios, en el internet que me da tristeza. Y a veces hay cosas que no queremos decir, pero lamentablemente esto lo tengo que decir porque es una triste realidad. En una de nuestras cruzadas de fe, hermanos, en una ciudad llamada Zapala, para los que no son de aquí, a lo mejor están escuchando de otros países o de otros lugares. No es que sea soberbio, pero a lo mejor, por supuesto que hay hermanos de nuestros ministerios en Guatemala, hay hermanos en Colombia que nos escuchan, hay hermanos en Perú que nos escuchan, a los cuales envío un cariñoso saludo a los hermanos de América, hermanos en Chile que nos escuchan, que reciben este material. Estuvimos haciendo una campaña, hermanos, y una mujer vino en un momento de sanidad interior, porque a la noche predicábamos, a la mañana, parte de la mañana y parte de la tarde hacíamos ministración de sanidad interior. Y alguien le había dicho que un hombre que llegó a la congregación, ella era solo con una hija o dos hijas, un hombre que llegó solo ahí, y alguien dijo que se levantó como una profeta y dije, este va a ser tu compañero. Y lo juntó en el medio del templo y bueno, a los 3 o 4 días ya estaban viviendo juntos, o se casaron o entraron en un concubinato, no sé cómo fue la historia, pero resulta que con el transcurrir del tiempo el hombre le violó una hija. La mujer estaba entristecida, amargada, llena de un montón de preguntas, de inquietud, de intrigas. Llegó a la mesa donde estábamos ministrando y cuenta lo que le pasa. Y dice, pero ¿cómo es posible esto? Dice, ¿cómo el Espíritu Santo me dio un compañero para que viole a mi hija? Y le preguntó a la pastora, dice, ¿quién te dijo que el Espíritu Santo te lo dio? No, el Señor levantó un instrumento y dijo que ese iba a ser mi compañero. ¿Y fuiste, le dijiste a la persona esto? Sí, ¿y qué te dijo? Que el Espíritu Santo también se equivoca. Esta es una realidad que vivimos todos los días, hermano. Hay profetas y profetas mentirosos, profetas conforme a su mente, profetas que buscan dinero, y hay profetas verdaderos, gloria al Señor por ello. Pero esta es una realidad, hoy tenemos que lamentar esta realidad. Profetas que dicen, este año Dios te va a dar una camioneta, Dios te va a dar un colectivo, Dios te va a dar una casa, y Dios nunca dijo nada, dice la palabra del Señor, el que encubre su pecado no prosperará. Y algunos sueltan palabras para que lo aplaudan, para que qué bueno, este sí que es un profeta. No, hermano, el profeta nunca viene a traerte solamente buenas noticias, viene a traerte reprensión también, entre comillas. El Espíritu Santo puede ser resistido eficazmente. El cuarto punto de su doctrina. El Espíritu Santo convence de pecados al mundo y hace todo lo que se ha determinado para traer a cada pecador la salvación. El llamado del Espíritu, sin embargo, puede ser resistido, ya que el hombre es hecho libre por la gracia de Dios. El Espíritu no regenera al pecador hasta que éste cree. La fe, que es un don de Dios que el hombre puede recibir o rechazar libremente,
precede al nuevo nacimiento. Dios ha determinado que su llamado a través del Espíritu Santo puede ser libre y voluntario, aceptado o resistido. El Espíritu Santo obra eficazmente trayendo a Cristo solo a aquellos que no lo resisten. El Espíritu no imparte vida hasta que el pecador responde arrepintiéndose y creyendo voluntariamente en Cristo. Dios, por tanto, ha determinado que su gracia no actúe en forma irresistible, sino que la misma puede ser resistido por el hombre. Y vamos al quinto punto, y luego vamos a terminar este tema. Estoy a disposición de quien quiera preguntar algo, si lo quiere hacer ahora lo hace, y si no, a través del medio que tenemos de contacto del Facebook, estoy a su disposición, amado hermano y hermana, de todas las preguntas. Hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos de ellos, algunas personas que están siempre en contacto, y les he respondido en la medida de mi capacidad y mi posibilidad. Quinto punto, el caer de la gracia o el perder la salvación. Algunos arminianos creen que el ser humano, una vez salvo, no perderá su salvación, y otros piensan que la salvación puede perderse por no preservar en la fe. Los calvinistas dicen, tenían como doctrina, una vez salvo, siempre salvo. Sin embargo, como leíamos en el texto que afirmábamos al principio de esta charla, en el capítulo de Hebreos, encontramos que la eterna salvación es sola y exclusivamente para un grupo de personas que voluntariamente deciden hacer algo que está en nuestra capacidad y en nuestro poder hacer. Hebreos capítulo 5, versículo 9. Con este versículo terminamos. Ya le agradezco, hermano, por el tiempo y por la oportunidad de permitirme entrar a su casa. Seguramente está tomando unos mates o la hermana está preparando el almuerzo. Bendecido sea su almuerzo, bendecido sea su desayuno, y que tenga un tiempo de plena bendición en las manos del Señor. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que obedecen. Remarque esa parte. Es eterna su salvación para los que obedecen. No descontextualice nunca. Si usted quiere leer la primera partecita, gloria a Dios, pero no es todo lo que dice. Pero el Señor es creador de eterna salvación, sí, pero ¿para quién? Para los que obedecen. Su salvación es eterna, pero para los que obedecen. Y como dice la palabra del Señor también en el libro de Hebreos, capítulo 2, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Por tanto, es necesario que con más esfuerzo, diligencia significa eso, atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Si el hombre hubiera oído lo que el Padre le dijo, del fruto de ese árbol no comerás, el hombre no hubiera pasado lo que está pasando. Si la ambición del hombre, al ver que el fruto era bueno, no le hubieran dado oído y crédito a esa ambición, el hombre no estaría pasando lo que está pasando. Si el hombre no hubiera visto que la ofrenda de uno era más linda que el otro, no hubiera ocurrido el derramamiento de sangre que ocurrió entre hermanos. Que aún en este tiempo ese espíritu de Caín permanece en muchos de los que son llamados a congregarse. Viven matando a sus hermanos con la difamación, con la calumnia, con las disoluciones, con las divisiones, con los comentarios, con los chismes. Viven matando. ¿Sabe cuántos? Hace algunos años, hermano, también un siervo de Dios que fue un
un padre de educación cristiana de muchos pastores que hoy están en el ministerio, Oberlindo del Tránsito Carrasco. Recuerdo su nombre, recuerdo honrar su nombre, honrando a Dios. Alguien vino y le provocó una división en su iglesia, que tenía una congregación importante, más de 200 personas. Alguien más joven, el hombre estaba anciano, ya no tenía la misma fuerza, hacía 20 años que se estaba dializando. Vino y le dividió la iglesia. La pastora fue a visitarlo porque era su pastor y lo encontró arrumbado por la tristeza. Sentado en un sillón, no lloraba porque era un hombre medio frío, no era un hombre de expresar, pero le dijo con dolor: me han matado en vida. ¿Sabe cuántas veces hacemos eso? Por la ambición, por la disolución, por la soberbia. No caigamos de la gracia de Dios. Que el Señor le bendiga, hermano. Feliz domingo. Saludo a todos mis hermanos. Martín, muchas gracias por estar este tiempo compartiendo. Muchas gracias, pastores Ruth y Nicolás. Muchas gracias, Sandro. Muchas gracias a cada uno de los hermanos, a Claudia, a su esposo, y a todos los hermanos, a los hermanos de Brasil, a Marlene. Dios te bendiga, hermana. Dios te guarde. Al pastor Luis Provenzano de la Iglesia Biblia Abierta. Dios le bendiga, amado pastor, reverendo, Dios lo bendiga. Muchas gracias por prestarnos el oído en esta conversación, en esta charla bíblica. Y cuando guste, lo esperamos por Neuquén. Todavía quedan algún par de chivos en la provincia de Neuquén para comernos un asadito juntos. Y recordar viejos tiempos. Que Dios me los bendiga a todos. Los abrazo a la distancia. Shalom Adonai.